Buenos días, estudiantes del grado 7.2. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por favor, me confirman que se escucha y se Buenos días, vea. profe. ¿Cómo Muy están? buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, chicos, chicas, Buenos días, Hoy profe. 27, buenos días nuevamente a todos. Hoy 27, son las 9:17 de la mañana. Estamos aquí para continuar con nuestra temática de la clase de sociales. ¿Listo? Les recuerdo, chicos, esta clase pues yo la grabo. En todo caso, pues ustedes no van a salir ahí en la grabación así activa en cámara, no se va a ver. ¿Listo? Simplemente pues se está viendo lo que ustedes observan, que en este caso pues soy yo y la guía y lo que les voy a proyectar hoy. ¿Listo, niños? Chicos, continuamos con nuestra temática. Continuamos ya viendo Roma. Hoy vamos a ver lo que son causas y consecuencias del Imperio Romano. ¿Listo? Eso lo encontramos en nuestra guía, en la parte de abajo donde vamos a continuación. Entonces, chicos, aquí estamos observando. ¿Listo? Teníamos para la clase anterior, pues el tema correspondiente eran las invasiones bárbaras. ¿Sí? Y de una u otra manera encontramos con ese mismo tema pues una de las principales causas de lo que fue la caída del Imperio Romano. Debemos tener en cuenta, muchachos, que Roma, por su gran extensión, por lo amplio que llegó a ser como imperio, pues fue cada vez más difícil de gobernar. ¿Sí? Como yo les indicaba en la clase anterior, pues cada vez requerían un ejército más numeroso para poder controlar las fronteras. Cada vez se iba perdiendo ese sentido de pertenencia por Roma, porque pues de una u otra forma, cuando van invadiendo, se van expandiendo y esos territorios van siendo anexados al Imperio Romano. Pero esos pueblos que han sido conquistados, pues no sienten afecto por el esplendor del imperio, ¿sí? Sino por el contrario, pues pensémoslo de la siguiente forma, chicos. Es como si alguien llegara a su casa, pensémoslo en el caso colombiano, ¿sí? En el caso colombiano ha ocurrido de una forma muy parecida. Llegaban en algunas zonas de violencia los grupos armados, llámense guerrillas, llámense paramilitares, y obligaban a las chicas y a los chicos de la edad de ustedes a pertenecer a esos grupos. ¿Sí? Entonces llegan y le dicen, bueno, familia, usted tiene 5 hijos, me voy a llevar al chico que tiene 13 años, él se va conmigo o si no los matamos a todos aquí. ¿Listo? Esa obligación de pertenecer a un grupo, en este caso colombiano, pues a un grupo de esos ilegales, en el caso de Roma, pues al ejército romano, pues hacía que no hubiera un afecto, que no sintieran como propio el deseo de pertenecer ahí. Entonces sencillamente pues van sin motivación, van obligados, y esos ejércitos pues no tienen, digamos, la misma fortaleza que tenía un ejército propiamente de pretorianos, como se les llamaba a ellos, un ejército propiamente romano, un ejército propiamente dado a lo que era la búsqueda de acrecentar cada día ese imperio. Además de eso, chicos, tenemos claro que pues, los pueblos bárbaros cada vez que iban debilitando más a Roma, pues encontraban nuevas posibilidades, ¿cierto?, de recuperar y de quitarle terrenos al imperio. Entonces eso hacía que esas guerras constantes pues fueran muy costosas. Y usted sabe que de pronto nosotros siempre hemos visto en las películas, yo les recomendaba la vez pasada la película de Gladiador. En las películas nosotros siempre vemos grandes ejércitos que van desplazándose, y esos grandes ejércitos pues son una gran inversión, ¿sí? Porque al soldado había que pagarle un sueldo, había que comprarle, pues dotarlo de armamento, de escudos, de espadas, según fuera, lanzas, flechas, arcos, pero además de eso toca mantenerlos, ¿cierto? O sea, no es solamente mandar un poco de gente a que vaya a un lugar a matar a otros, o a defender una frontera, o a construir un puente, sino que toca mantenerlos.
y eso implicaba que detrás de esos soldados pues iban un poco de gente con ganado, ¿sí? Iban campesinos, iba como una escolta, por decirlo así, de gente que era la que les vendía los productos y les que les daba los alimentos. Entonces todo ese desplazamiento era muy costoso y eso hacía que cada vez los impuestos en el Imperio Romano fueran más altos. Y al ser más altos, pues quiere decir que la gente tiene que trabajar más para poder conseguir lo mismo para pagar el impuesto, ¿sí? Ese tipo de molestias pues fue generando que algunas personas empezaran, digamos, a ocasionar revueltas dentro del Imperio Romano, lo que a su vez debilitaba el mismo imperio, ¿sí? Porque tenían que ir los soldados, desplazarse, acabar con esa revuelta, y todo ese tipo de malestares fue acrecentando ya un disgusto a nivel interno por el sistema del imperio, y eso fue como consumiéndose a sí mismo. ¿Listo? Yo supongo, chicos, que ustedes leyeron la guía que era para hoy, la parte pues de la guía que era para hoy, que es el tema que se está ahí proyectando, la caída del Imperio Romano. Entonces, para reforzar lo que dice acá en la guía, que no lo voy a explicar, vamos a observar dos videos. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene una duración de 10 minutos. Entonces, en el primero vamos a hacer vamos a ver un resumen de todo lo que fue el Imperio Romano. Y en el segundo vamos a ver la caída del Imperio Romano concretamente. ¿Listo? Les pido que le presten atención. Con base en esto vamos a desarrollar un punto de la actividad. ¿Listo? Entonces, ustedes ya están en bachillerato, ustedes ya deben saber tomar apuntes. Tomar apuntes no es copiar todo como lo van diciendo, sino es tomar la idea principal. Entonces yo asumo que ustedes van haciendo eso tanto en las clases y pues digamos ahora en el video, ¿vale, chicos? Entonces voy a proyectarles el primer video. Por favor me confirman ahorita que se pueda escuchar bien. ¿Listo? Que se pueda ver bien, ¿vale? De la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. ¿Se ve y se escucha? Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo pasó a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme,
tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus. El título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de 4. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador, que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en 2 mitades repartidas entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente perduró cerca de 1000 años más. El Imperio Bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del Imperio Bizantino, último vestigio del Imperio Romano de Oriente, finaliza la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. El Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana.
que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del Imperio Romano es quizá su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. Porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de Occidente y base del derecho actual. El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multiétnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el imperio el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del Senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes, y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos. Para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, en nuestra forma de pensar. Es imposible entender la idiosincrasia de Occidente sin la civilización romana. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta sobre esto? Darle el ingreso a alguien. No, profe, ninguna. Bien, chicos, entonces, por ejemplo, podemos decir que gran parte de la barbaridad que vivieron los romanos se debe pues, a sus propios gobernantes. Por ejemplo, si vimos ahí Nerón era uno de los emperadores tal vez más conocidos, junto con Calígula. Digamos, fueron los dos emperadores tal vez más brutales que han existido, de los gobernantes más tiranos que han existido en el mundo. Por ejemplo, el mismo Nerón un día quería saber de dónde venía, ¿sí? De dónde había nacido. Entonces el tipo mandó a ejecutar a su propia madre para poder saber cómo había nacido. Entonces la mandó matar y mandó que la abrieran para poder saber cómo había nacido él, ¿sí? Por ejemplo, Calígula, quien era un antecesor de Nerón, viene Calígula, Claudio y luego viene Nerón. Calígula cogía a los esclavos, por ejemplo, y dicen que les amputaba las manos y los ponía a bailar, ¿sí? Es decir, podemos ver que el poder corrompe, ¿cierto? O sea, una persona que llega a ser la persona más poderosa del mundo y ha sido uno de los personajes más poderosos de la historia de la humanidad, pues sencillamente no saben qué hacer. Y en el caso, por ejemplo, de Nerón, volviendo a Nerón, el tipo se autoproclamó un dios, ¿sí? Y mandó construir con una estatua de oro, una estatua que se calcula era como de unos 15 metros, ¿sí? En oro. Entonces, él, como no había suficiente recurso para eso, entonces él tomó el dinero que le daban de ofrenda a los dioses, ¿sí? En las religiones ellos eran paganos, ellos no eran del todo cristianos en ese momento,
y cogió a esos dineros y pues empezó a construir, mandó a construir su propia estatua. Eso disgustó mucho y entonces ahí a Nerón lo empezaron a buscar para matarlo y hay una frase muy conocida que proclamó Nerón cuando estaba huyendo y dijo, cambio mi reino por un caballo, ¿sí? Que ya estaba desesperado, entonces necesitaba un caballo para volarse y proclamó esa máxima, ¿sí? Y de esa forma nosotros podemos ver que los romanos han influenciado directamente nuestra civilización actual, ¿sí? Muchas cosas que nosotros tenemos hoy en día son heredadas de su esplendor. Entonces, por ejemplo, la Navidad, ¿sí? La que celebramos nosotros el 25, de hecho la Navidad no se celebra el 24, sino el 25, porque es el nuevo nacimiento, supuestamente esa es la fecha en que nació Cristo y todo, ¿listo? Eso es una fiesta que fue tomada de una celebración que tenían los romanos. Ellos tenían una fiesta que era al sol, entonces la fiesta se llamaba al sol invicto o al sol invictus en latín, y era una fiesta que los soldados, los principales ejércitos adoraban al sol, porque ellos relacionaban el sol con el dios Júpiter, que es el dios de la guerra, ¿sí? Entonces, los cristianos luego tomarían esa fecha y la asumieron como el nacimiento ya no del sol invictus, sino como nacimiento de Cristo, ¿sí? Entonces ahí, de esa forma, porque en el Imperio Romano, como fue tan grande y como abarcó tantos pueblos, tantas culturas, pues cada una tenía su propia creencia, ¿listo? Entonces se fueron fusionando las creencias como tal. En el video veíamos que existió un emperador llamado Constantino, de ahí viene la ciudad de Constantinopla y luego iremos viendo por qué es tan importante tener eso presente. Un día el hombre iba a una batalla muy, muy difícil, ¿sí? Y él dice la historia que él tuvo un sueño y en el sueño se le apareció una cruz gigante de madera y le dijo que si él aceptaba a Cristo iban a obtener la batalla, la victoria en esa batalla, ¿sí? ¿Llamaba el que te soñó? Señor, señora, perdón. ¿Cómo se llamaba el que te soñó la... Constantino, Constantino, el emperador Constantino, ¿sí? Y él entonces tiene ese sueño y efectivamente al otro día ellos ganan esa batalla y él a partir de ahí se vuelve al cristianismo, ¿sí? Por eso ahí en el video nos decían que él fue el primer emperador cristiano y él acepta al cristianismo. Y entonces él proclama que a partir de ese momento ya no se van a perseguir a los cristianos, ¿sí? Sino que por el contrario, se les va a tolerar y con el tiempo esa va a ser la religión oficial. Y ahí hablábamos de dos fechas importantes, del año 313 como el año oficial en el que se establece el cristianismo, ¿sí? En el cual se dice, bueno, vamos a hacer un concilio. Un concilio es cuando se reúnen los principales sacerdotes de ese entonces, porque todavía, digamos, no había así como una figura del Papa como hoy en día lo tenemos, ¿sí? Que el Papa se asume que es una figura máxima de la Iglesia, pues en ese entonces, digamos, no era tan visible porque es que cogían a los cristianos y los mataban. Entonces, por ejemplo, Nerón y Calígula, que se caracterizaron por su brutalidad, ¿sí? Dice que Nerón cogía a los cristianos, los untaban de aceite y los quemaban vivos, los crucificaban y los ponían boca abajo y los prendían y así iluminaban el Coliseo romano mientras los gladiadores peleaban, ¿sí? Entonces ser cristiano en ese momento pues era ser objeto de persecución, ¿listo? Ahora, recuerden chicos que en la época de la Biblia, cuando nace Cristo, en ese momento, pues la ciudad o el pueblo de Israel, ¿sí? Que fue donde él nació, pues era parte del Imperio Romano, ¿sí? Era parte de la colonia romana, era una colonia romana. Y tenían un personaje muy importante que era Poncio Pilatos, ¿sí?
Ustedes habrán recordado en la historia que Poncio Pilato se lavó las manos cuando le llevaron allá a Cristo y le dicen, este está diciendo que es el rey de Roma, y entonces él pues no encuentra, él cree que Cristo es casi que un loco, dice, bueno, ¿por qué lo van a matar si no ha hecho nada? Y el pueblo pide que lo maten a él y que liberen a Barrabás, que era un ladrón muy conocido, ¿sí? Entonces Poncio Pilatos, que era el gobernador de la provincia de Judea, va y se lava las manos, ¿sí? Porque Roma pues era poseedora de ese pueblo, ¿listo? Entonces era tan grande Roma que incluso llegó a ser hasta ahí y más, ¿listo? Entonces chicos, vamos a ver el siguiente video. En el siguiente video vamos a ver ya lo que es la caída, ¿listo? Que es lo que me interesa que nos quede claro en la clase de hoy. Vamos a ver causas y consecuencias, ¿listo? Yo les voy a enviar estos dos enlaces para que quien los quiera ver después, otra, si le parece, lo puede volver a ver. Los voy a enviar más tardecito al grupo del WhatsApp, ¿vale? Entonces chicos, vamos a poner acá el siguiente video. El Imperio Romano dominó el mundo occidental durante siglos, llevando progreso, cultura y bienestar económico y social a los pueblos bárbaros de Europa y sirviendo de puente entre las culturas de Oriente y Occidente. Este poderoso imperio cayó tras sufrir la invasión de hordas de pueblos germánicos del norte de Europa, los cuales conquistaron las provincias del imperio y finalmente la propia Roma. Pero esta invasión solo era el punto final de un largo periodo de decadencia. Las verdaderas causas de la caída del Imperio Romano fueron más complejas que las invasiones bárbaras. Observen muy bien los vestidos y lo que muestran, ¿vale? Desde el año 235 hasta el año 285 se denomina la crisis del siglo III. Los enfrentamientos internos entre los generales por el poder conllevó una mala administración política y territorial. El continuo cambio de emperadores causó una fuerte crisis económica. Se devaluó la moneda, aumentaron los precios y se perjudicó gravemente el comercio interior y exterior. La crisis económica hizo que la población libre tuviera que salir de las grandes ciudades a las zonas rurales en busca de comida y trabajo. Muchos perdieron la ciudadanía, quedando bajo el control de los grandes terratenientes y señores feudales. En el año 235, el emperador Alejandro Severo fue dado de baja por su propio ejército y comenzó una lucha de poder por el control del imperio. A causa de las luchas internas se descubrieron las líneas fronterizas. Los godos, vándalos y germanos alcanzaron la frontera norte del imperio y los sasánidas la frontera este. Los romanos, en un intento por recuperar el control de las fronteras, les permitieron asentarse en el territorio como colonos si actuaban como aliados y vigilantes. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Roma y el aumento de poder de las tropas encargadas de los puestos fronterizos provocaron una anarquía militar, donde los emperadores eran nombrados y depuestos según los intereses de las tropas que controlaban las fronteras. Dentro de las causas de la caída del Imperio Romano, tenemos que hablar del cambio que se fue produciendo dentro de la sociedad. Los primeros en notarlo fueron los humiliores, campesinos y artesanos. Estos fueron sufriendo cada vez más las subidas de los impuestos del Estado, el cual necesitaba de forma urgente cobrar en especie, alimentos, herramientas, armas, etc. Por ello, para poder escapar de las obligaciones, pues no tenían ni para vivir, decidieron ceder las tierras a los honorati, señores terratenientes, para pasar a trabajarlas como arrendados. A cambio, además, recibían la protección del nuevo señor de las tierras ante los abusos de los agentes imperiales, los cuales no podían hacer nada contra este grupo, pues estos no pagaban impuestos. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano decide dividir el imperio en dos, creando el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla. En cada uno de estos territorios gobernaría un emperador. Diocleciano era el emperador de Occidente y Maximiano el de Oriente. A su vez, cada emperador estaría apoyado por un viceemperador encargado de controlar las fronteras. En Occidente era Galerio y en Oriente era Constancio.
Por esta razón, mucho del territorio occidental quedó desamparado del poder suficiente para evitar invasiones perjudiciales. Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin fue sin duda el cristianismo. La vida y el futuro parecían desalentadores para los millones de personas que se encontraban bajo el yugo romano. El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y aliento entre tanta desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada y que debía evitarse toda actitud pecaminosa. De esta manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser hostil y agresiva a convertirse en pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado radicalmente y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y sus creencias. En efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que finalmente el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto especial, el Edicto de Milán, otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. Con la llegada del cristianismo, también cambió la actitud con respecto a la esclavitud. La manumisión, acto de liberar a los esclavos, condujo a una severa reducción en el número de la servidumbre, con los que contaba el imperio como mano de obra fundamental. De esta manera, el fin del reinado de Roma se avistaba inevitablemente, y con el nacimiento del cristianismo comenzaba a morir el imperio. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del Imperio Romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos al oeste de la Galia y los vándalos. Desde el año 410, la capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y posteriormente por los vándalos guiados por Genserico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo. La autoridad del Imperio de Occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaba reminiscencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El lugar ganado por el general Estelicón el Vándalo durante el reinado de Honorio fue reemplazado tiempo después con la presencia de Fabio Recimero durante los últimos años del imperio. El nuevo líder comandaría a las tropas bárbaras en favor de Roma, y en cambio Roma le otorgaría el título de senador patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio. Durante 17 años, Recimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando y destituyendo emperadores a su propia voluntad. El Imperio Romano de Occidente había pasado a la historia y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. El rol desempeñado por Recimero como creador de reyes fue asumido posteriormente por Orestes el Panonio, que había recibido el título de patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augustulo, el niño de apenas 6 años de edad. El corto reinado del joven emperador no contiene otra relevancia en la historia que el hecho de haber sido el último de los reinados en Occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio de las tierras italianas del imperio y ante la negativa de Orestes encomendaron el asunto en manos de Odoacro, líder de la tribu germánica de los Herulos. Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del Imperio Oriental que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento, el occidente había sido privado de su título
imperial, y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué fue la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad tomó lugar en el año 537 después de Cristo, durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad y por consiguiente para todo el Imperio Romano. El occidente se convirtió gradualmente en el hogar de varias tribus germanas. En África se encontraban los vándalos, en España y al sur de la Galia los visigodos, al noreste de España los suevos, al sureste de la Galia los burgundios, en la Britania los sajones y los jutos, y finalmente en Italia los erulos. El jefe del nuevo reino germano comenzó ejerciendo una autoridad independiente y el pueblo romano no tuvo otra alternativa que someterse al nuevo mandato. Las costumbres y tradiciones de los romanos, sus leyes y su lenguaje aún eran preservados, pero fueron corrompidos con nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevas instituciones. Como la caída de la vieja república constituía una transición hacia la constitución del imperio, el declive del imperio constituyó una transición hacia una nueva fase de imperialismo. En otras palabras, la caída del Imperio Romano de Occidente fue en realidad una transición hacia la construcción de los pilares que fundamentan nuestra civilización moderna. 1000 años después, la otra mitad del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, desaparecería al ser derrocado el último emperador a mano de los turcos en 1453. Listo, chicos, eso será ya pues parte de las siguientes clases cuando veamos cómo estos pueblos lograron consolidar la caída ya del Imperio Romano. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien, chicos, si no hay preguntas, entonces vamos a explicar aquí la actividad 5. Esta actividad la van a desarrollar, pero no la van a entregar. ¿Listo? Aquí les coloco, no entregar. ¿Listo? Pero deben tenerla desarrollada. ¿Vale? Son 2 puntos muy fáciles. El primero es haga un resumen de las causas y de la caída del Imperio Romano. Eso lo vimos en el video y aquí en la guía está el complemento. ¿Listo? Entonces, si usted puso atención, lo puede ver. En todo caso, como les dije hace un rato, pues voy a compartir los 2 enlaces en el grupo del WhatsApp para que de pronto los puedan ver nuevamente o si quieren tenerlos ahí. ¿Listo? Señor, ¿quién pregunta? Una pregunta, ¿cuáles son los puntos a los que no se hacen? No, sí toca hacerlos, lo que no toca es entregar. Sí vamos a hacer la actividad 5 es la que vamos a hacer, pero todavía no me la entregan. Bueno, profe. ¿Listo? Yo les voy a ir diciendo porque, pues bueno, chicos, este periodo ya prácticamente se acaba, ¿sí? Nos queda una semana, que es la semana que viene. Ya el 6 nosotros debemos tener las notas subidas, ¿listo? Entonces, el lunes les estaré compartiendo en el grupo del WhatsApp la autoevaluación. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces ya, pero esta actividad la deben tener porque probablemente la pida para la primera actividad del siguiente periodo. ¿Listo? Vamos a continuar el otro periodo. Como les dije, la semana siguiente tendremos clases, veremos lo que es el Imperio Romano de Oriente. Ya vimos lo que fue la caída. Y continuaremos, nos queda esta actividad 7, la 8 y luego les compartiré la nueva guía, ¿listo? Pero vamos a terminar esta, necesitamos ver completo este tema. Alguien me pregunta algo pero no le escucho. Profe, que si la actividad 5 ya corresponde al siguiente periodo. Pero deben hacerla, ¿sí? Le digo que probablemente la pida en el siguiente periodo, ¿listo?
pero eso depende porque no sé si vayan a mover aquí las fechas de entrega de notas y demás. En todo caso, háganla, no dejen para hacerla porque ustedes de pronto dicen, ah, no, eso no la van a pedir esta semana, entonces yo la hago cuando la pidan. Y cuando la pidan, ya usted se le ha olvidado lo que fue el tema de la clase, lo que fue el video y lo que fue la lectura. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo, háganla, yo les diré, puede que les diga el lunes, puede que les diga en cualquier momento que me la entreguen. Entonces deben tenerla lista. Sí. El punto número... Este periodo solamente tenemos 2 notas. 4. La de la actividad, ¿no? Tenemos 4 notas. Contextualización, actividad 1, actividad 2 y actividad 4. Hemos hecho 2 entregas, pero como tal son 4 notas. Quedan faltando la autoevaluación que ustedes van a desarrollar la próxima semana cuando yo se la envíe. Y queda pendiente la evaluación que yo les pongo a ustedes, ¿listo? Que equivale a lo que es la heteroevaluación, ¿listo? Entonces, son 4 notas que hemos sacado este periodo. Bien, explico el segundo punto de la actividad. Dice lo siguiente. Narre con sus palabras lo ocurrido en las invasiones bárbaras, teniendo como referente, entonces van a tener en cuenta, cuando yo les digo teniendo como referencia, es teniendo en cuenta la historieta, ¿sí? Yo a ustedes les mandé una historieta cuando envié la guía y cuando la subí aquí al drive del colegio, yo subí una historieta, ¿listo? Entonces van a leerla, es necesario que la lean porque con base en ella pues ustedes van a hacer la misma actividad, ¿listo? Estoy abriendo aquí la historieta, ya se las voy a mostrar para que sepan cuál es un documento que está aparte, no es el mismo, no está en la misma guía, pues, ¿listo? Cuando les muestro la historieta es lo siguiente, vamos a mirar cuál es, aquí está. Permítame un momentico, no me la ha tomado aquí bueno, la voy a mostrar aquí de esta forma. Esta es la historieta, chicos, a las que yo les hago referencia. ¿Sí están viendo ahí? Sí, profe, yo con esa base de la historieta yo he hecho todas las actividades. Bueno, en todo caso, ahí está, lean la historieta y les cuenta cómo fue la caída de Roma, es otra forma de verlo, ¿sí? Es una forma que me pareció interesante. A los que nos gustan las historietas y toda esa cuestión, pues aquí vemos de otra forma cómo fueron las invasiones, cómo fueron la caída como tal. ¿Listo? Entonces... ¿Toda la historieta? No, amigo. No es que me la vayan a entregar. Es que me van a desarrollar el punto 2 teniendo en cuenta la historieta. ¿Sí? Dice aquí, teniendo como referencia. Quiere decir que usted va a tener en cuenta esa historieta. ¿Listo? Son 2 puntos muy fáciles. El primero, vuelvo y les digo, está en la guía y fue lo que vimos en el video. Y el segundo, van a leer la historieta y me van a contar con sus palabras. Ojo, no necesito que me busquen en internet. Nada, no, me va usted a contar cómo fueron. Usted va a leer la historieta, va a recordarse de lo que les he explicado, va a recordar lo del video y me va a contar con sus palabras. No me vayan a sacar de internet porque no me sirve. Yo aquí lo que necesito es ver que usted tenga la capacidad narrativa de contarme algo. Señor, señora, no le escucho quién me pregunta. ¿De cuántos renglones toca narrárselos? No me pongan renglones, si usted lo hace bien, no sé cuántos renglones, porque si usted me pregunta a mí, yo les pongo 50 y entonces van a ser muchos. Ustedes sencillamente háganlo bien, hagan el trabajo por hacer bien las cosas, que si el trabajo está bien, con pocos renglones, un trabajo bien hecho, me cuadran bien. Porque a veces si les digo me hacen 50, 60 renglones, pero el contenido no es muy bueno. Entonces
Es mejor que cada uno lo haga a conciencia. Listo, chicos, les voy a pedir el favor de que me coloquen aquí en el chat los nombres de ustedes para yo saber quiénes fueron los que asistieron a la clase de hoy y de esa forma pues llevar aquí en mi registro. Listo, chicos, si no es más, les deseo un fin de semana agradable, que compartan con su familia, que estén juiciosos, estudien. Ya queda solamente una semana de este tercer periodo y nos queda el cuarto periodo, que es tal vez el periodo más corto. ¿Listo? Ese periodo viene una semana de vacaciones por ahí en octubre, vienen varios festivos, en noviembre vienen dos lunes festivos seguidos, entonces es un periodo muy corto, ¿vale? Pónganse pilas y juicio, chicos. Gracias, Les deseo lo mejor. Gracias, profe. Bueno, por favor, los nombres en el grupo, en el chat, ¿listo?